Pues hace unos años el Señor nos concedió ir a Israel y en la ciudad de Nazaret hay como un parque temático donde hay, eh, donde se presenta, donde montaron cómo sería Nazaret en el tiempo del Señor Jesús. Y entonces allí pues vimos olivos. No estaban dando fruto en el momento, era verano, pero sí había olivos y hay algunos olivos que son muy viejos, alcanzan a vivir muchos años, hay más de 1000 años inclusive. Hay unos olivos muy viejos y siguen dando fruto. Después de mostrarnos los olivos, nos llevaron a la prensa de aceite. Y en primer lugar tiene un recipiente de piedra donde ponen todas las olivas. Y entonces con la rueda que hay allí van pasando alrededor muchas veces y claro, quedan trituradas las olivas. Y queda una masa, una masa con todo triturado, la semilla y el cuerpo de la aceituna. Entonces toman una canasta de estas que se ve a la derecha, que allí meten esa mezcla, esa masa que sale de allí de la piedra que muele. Y entonces lo llevan a la prensa. A la derecha se puede ver a la derecha bien se puede ver la piedra esta de gran peso que baja sobre las canastas llenas de la masa esa que sale de las olivas molidas. Y entonces empiezan a presionar. Le ponen, después de la primera presión, le ponen una piedra y entonces empieza a salir el aceite. Y pues fue muy bonito para mí comprobar que eso sí es así. Al presionar esa masa de aceitunas molida, empieza a salir aceite. Y entonces el aceite cae en un recipiente que es el lagar de aceite y ahí cae cae el aceite, no es puro, cae un caldo, dice mi esposa, que se llama, y encima del caldo, claro, el aceite va flotando. Luego entonces en la parte de arriba tiene un canalcito por donde va saliendo el aceite. Con la primera piedra sale el mejor aceite. Y ese aceite va para el templo. Es decir, es para el servicio de Dios. Luego, cuando ha salido todo ese aceite, le ponen una segunda piedra, de tal manera que más peso, esas piedras son muy pesadas, con más peso sale más aceite. Pero ese segundo aceite ya es de menos calidad. Y es el que se usa para la alimentación, para la medicina, para la cosmética, para la perfumería. Cuando ha salido ese aceite y lo han recogido, le ponen una tercera piedra. Y entonces sale el aceite de menor calidad, que es el que utilizan para alumbrado, era el que utilizaban para alumbrado y era el que utilizaban para hacer jabón. Pues el guía que había allí nos dio una muestra muy clara de cómo funciona eso. Y sí, aquí está resumido lo que él nos dijo. El primer aceite era para el servicio del templo, es decir, para Dios. Perdón. Se usaba en la Biblia se ve esto, que este aceite, que era para el uso sagrado,
se usaba para ungir a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas, también para consagrar cosas y personas a Dios, también para sacrificios y también para hacer óleos, ungüentos santos, solo para el uso del templo. El segundo aceite que se usa para alimentación, medicina, perfumería y cosmética también lo vemos en la Escritura. Recordamos la viuda que amasó con aceite un poco de la harina que tenía y entonces le dio al profeta y ni la harina escaseó ni el aceite escaseó. Es decir, se usaba para alimentación también. Y el tercer aceite que se usa para iluminación y elaboración de jabón, tanto la iluminación como el jabón o la luz, digamos, el dar luz y el jabón son cosas utilizadas en la Escritura. Vamos a tratar de verlo. En Getsemaní, Getsemaní significa prensa de aceite. Y lo que vemos allí en Getsemaní es al Señor Jesús en agonía. Y vamos a leer estos versículos de Mateo 26. Getsemaní significa prensa de aceite, o sea, exactamente lo que acabamos de ver. En Mateo 26, versículo 36 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El guía en este parque temático nos recordó que en Getsemaní el Señor Jesús también estuvo puesto bajo presión, terrible presión. La cruz se acerca y la cruz tenía cosas terribles para él. Pero sin embargo, él dice en su primera oración: si es posible, pase de mí esta copa. El Señor Jesús sabe que
todo es posible para Dios, todo es posible para el Padre. Entonces le dice esto, si es posible, pase de mí esta copa. Él llama a copa a la cantidad de sufrimientos a los que se enfrentará, a su angustia. Y todo esto cayó en este momento sobre él, como nos decía Ezer. El Señor Jesús vio de antemano esos sufrimientos. En realidad, Él sabía desde antes de venir a esta tierra que a eso venía. Pero aquí se acerca el momento. Se acerca la angustia de la cruz sobre el Señor. El horror de ser hecho pecado. No había conocido pecado. No se le había ocurrido pecar. No hay pecado en él. Y nosotros no resistimos ser cargados o ser culpados por el pecado de otra persona. A lo menos a mí ese pensamiento me es muy difícil de aceptar, que me echen la culpa de algo que yo no hice. Pero si a eso le sumamos muchos pecados, y los pecados de muchas personas, el Señor Jesús cargó con una cantidad de pecados que nosotros no nos podemos imaginar y que los números que nos hemos inventado no alcanzan a contarlos. Él iba a ser hecho pecado por nosotros. Pues nosotros no sabemos bien lo que es eso, pero para Él debió ser terrible. Y no solo eso, también iba a conocer el desamparo de Dios por primera vez. Después de una vida, de una dulce comunión con Él, siempre iba a conocer el desamparo de Dios por causa de ser hecho pecado. Porque Dios aborrece el pecado y no puede estar en presencia del pecado. Pero el Señor Jesús también iba a conocer el horror de la ira de Dios sobre el pecado. Como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso era lo que iba a pasar en la cruz. Y al final de eso iba a entrar en la muerte. Aunque él no la merecía, porque la muerte es solo una consecuencia, es decir, es un castigo, es una consecuencia para los que pecan. Y él no había pecado. Luego, no debía conocer la muerte. Fue por tomar nuestro lugar que tuvo que entrar en la muerte. Y entonces el Señor Jesús, después de, es decir, estando en esta angustia tan grande, Él está bajo presión, pero sale el primer aceite, digamos así, de esa presión tan grande. Y el primer aceite era para Dios. El Señor Jesús le dice al Padre en su segunda oración, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Primero pidió si era posible pasar de él esa copa. Y ahora dice, hágase tu voluntad. No mi voluntad, sino la tuya. Y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo difícil que es orar sinceramente así. Nos gustaría
parecernos más al Señor Jesús y orar sinceramente así. Hágase tu voluntad y no la mía. Y en Juan 12, 27, hay unos versículos muy hermosos en relación con esto mismo. En el versículo 27 de Juan 12, dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En esa hora, el Señor iba a gustar la copa del sufrimiento. Y pensando en esa hora del sufrimiento de la cruz, mira al Padre y le dice: Padre, glorifica tu nombre. Y sabemos que en la cruz el Señor, el Padre fue glorificado. El Señor Jesús glorificó a Dios. Entonces, como aquel primer aceite que salía de la prensa era para Dios, para el servicio de Dios, de igual manera digamos, este sufrimiento que el Señor anticipaba fue primero para buscar la gloria de Dios, para que la voluntad de Dios fuera hecha en esta tierra, como nunca antes. Pero también después había un segundo aceite que habla de los sufrimientos que el Señor iba a tener en la cruz y de lo que estaba anticipando aquí por nuestro bien, para la salvación de nosotros. Hace unos años cantábamos en algunas reuniones porque Emilio lo pedía, ese himno, un himno que decía: no hubo otra solución. Y efectivamente, este fue el momento en que quedó claro que no había otra solución para nuestra salvación, sino la cruz. Todo es posible para Dios, y era posible que ahorrarle esta copa al Señor Jesús. Pero gracias a Dios que no se la ahorró, porque si no, nosotros no tendríamos esperanza. No hubo otra solución. En Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Y gracias a Dios que no le fue ahorrada esta copa, porque si no, no habría esperanza para nosotros. No hubo otra solución. No había otra solución sino este gran sufrimiento del Señor Jesús. Y tampoco había otro camino para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu Santo después de que el Señor Jesús muriera, fuera sepultado, ascendiera al cielo y fuera glorificado. El camino era ese. El aceite en las Escrituras tiene que ver con el Espíritu Santo, de ahí esa relación. Pero sí, hay un tercer aceite que sale de la prensa y ese nos habla del el bien para el mundo entero. Es decir,
lo que decimos, lo que nosotros llamamos el Evangelio. El tercer aceite se usaba para alumbrado, como mostrándonos que el Señor Jesús es la luz del mundo. Juan 8:12. Él vino a este mundo y puede alumbrar a todo hombre. El que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero también el tercer aceite se usaba para hacer jabón. Y en Malaquías 3:2 dice que Él es como jabón de lavadores. Efectivamente, el que viene al Señor Jesús, Él puede limpiarle de todo pecado, puede limpiar su vida completamente con su sangre derramada. El jabón, digamos así, representa su sangre. Y con esa sangre Él puede limpiar de todo pecado a una persona que se entrega a Él. Entonces, pues ese tercer aceite nos habla de lo que el Señor es para este mundo y todavía sigue siéndolo. Todavía el Evangelio sigue siendo predicado y todavía sigue siendo verdad que si alguien hoy viene al Señor Jesús, Él le limpia y lo llena de su luz. Entonces, la primera gran lección que aprendemos en Getsemaní es el resultado de esa presión tan grande que el Señor recibió sobre sí mismo en este momento. Y en ese lugar, Él toma la decisión de ir a la cruz, delante de Dios, para la gloria de Él y para que su voluntad sea hecha, como hemos visto. Pero notemos que aquí no hay ni siquiera los discípulos, porque están a un tiro de piedra de Él. Entonces el Señor no toma esa decisión de ir a la cruz, porque los discípulos no fueron fieles a Él y no pudieron velar con Él ni una hora. No. Fue una cosa entre Él y Dios. Allí se tomó la decisión de la cruz. Tampoco lo hizo el Señor por lo que iban a hacer los sacerdotes, ancianos y escribas, que ya sabemos que echaron mano de toda la creatividad del mal para hacer frente a Él o para someterlo a Él al juicio más injusto que ha habido en la historia. Pero no fue eso lo que presionó al Señor para ir a la cruz, sino la gloria de Dios y que su voluntad fuera hecha. Tampoco fue porque Satanás lo presionó. No, fue algo voluntario y fue un arreglo entre Él y Dios. Esa decisión fue tomada en la presencia de Dios. Y en Hebreos 5 dice que el Señor fue oído y que fue, digamos, liberado de la muerte, pero no en ese momento, sino después, al tercer día, cuando resucitó. Y después fue ascendido a la gloria, y es allá donde está en este momento. Fue oído a causa de su temor reverente, nos dice Hebreos, pero no en ese momento para librarlo de la cruz. Cuando el Señor dice, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, la decisión ya está tomada. En la soledad de la presencia de Dios. Y el Señor Jesús entonces con firmeza sigue hacia la cruz. Pero este camino que el Señor Jesús nos mostró
es un ejemplo para nosotros. El Señor Jesús habló a cada uno de nosotros de tomar la cruz, su cruz. Cada uno tiene su cruz. Y pienso por eso, le escuché a un hermano hace unos días decir que hay momentos en nuestra vida que son nuestro Getsemaní. Y yo creo, pues al principio me chocó esa idea, pero pensando que el Señor dijo, cada uno tome su cruz cada día y sígame, entonces pienso que también cada uno tiene su Getsemaní. Y eso nos habla de momentos de gran presión, de terrible presión. Y lo que el Señor Jesús nos enseñó en su Getsemaní, que es único e inigualable, son principios para cuando llegamos a esos momentos. En primer lugar, recordar que todo es posible para el Padre. Y ese problema gordo que tengo, muy grande que tengo, es posible para Dios quitarlo. Dios ve y oye. Dios ve y oye. Nos lo dice varias veces las Escrituras. Con lo que Él permite, pero estoy hablando de cosas muy fuertes. A veces hay sufrimientos menores, pero hay cosas a veces absurdas que no entiendo. Y pienso en la situación que hace unos días nos contaba Jonathan en cuanto a su mamá. Una situación complicadísima, sacada de la nada, de donde menos esperaba. Y en una situación así, el sufrimiento es muy grande. Pero, sin embargo, hay un propósito con eso que el Señor permite. Por detrás de los actores humanos, por detrás inclusive de Satanás, ni los unos ni el otro pueden hacer nada si el Señor no lo permite. Entonces, si ocurre lo que ocurre, ocurre porque hay un propósito. Llegar a ser como el Señor Jesús en estas circunstancias, aunque no haya cambio. La cruz no le fue quitada al Señor. Y puede ser que el Señor permita una situación en mi vida que no me sea quitada. Entonces, nos inspira observar al Señor Jesús en Getsemaní. El proceso es doloroso, sobre todo por la mortificación del yo. Eso es lo que más tememos, que nuestro yo sea lastimado. Y todos reaccionamos defendiendo el yo, que yo no sufra, pero nada. Y resulta que es necesario mortificar el yo, porque es la única manera de ser llenos del Espíritu Santo. De que el Espíritu Santo me llene más y más. No hay otra manera, no hay otra solución. El Señor quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, y de eso habla el aceite. Pero sin mortificación del yo, si yo sigo estableciendo y defendiendo y aferrándome a lo que yo quiero, no puedo ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí, pero no puedo ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, el Señor permite situaciones muy fuertes para que nuestro yo decaiga, decrezca, disminuya, mengüe, para que Él crezca. Y a veces le toca así.
a las malas. Pero recordemos Getsemaní. Recordemos Getsemaní. Allí aprendemos que una situación muy angustiosa que tenemos debería producir en primer lugar fruto para Dios. Que se cumpla su voluntad y no la mía. Que Dios pueda ser engrandecido aun si esa situación no cambia. Yo sé, hermanos, por experiencia propia, que esto es muy difícil. Apenas uno logra estar a flote en medio del sufrimiento, menos pensar en la gloria de Dios y en agradarlo. Pero esto fue lo que hizo el Señor Jesús y es la meta hacia donde debemos llegar. Pero por otro lado, hay un segundo aceite que produce esta presión y es lo que produce para mis hermanos. La prueba también beneficia a mis hermanos. Mi prueba también beneficia a mis hermanos. Recordemos a Pedro cuando fue pedido para ser zarandeado por Satanás y el Señor se lo concedió. El Señor le dijo, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Un hermano probado es un hermano de gran utilidad para sus hermanos. Sobre todo si ha soportado la prueba, si ha tenido esta bienaventuranza de soportar la prueba, ese hermano es una joya para sus demás hermanos. Produce más del Señor Jesús. Se puede ver más del Señor Jesús en él. Más del Espíritu Santo. Como su yo está siendo mortificado, puede mostrar más del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, que no es otra cosa que el carácter del Señor Jesús. Y en cuanto al tercer aceite, un creyente probado también es una luz para los de fuera. Y el Señor Jesús ya lo dijo. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros, a causa de este aceite, digamos así, que se produce bajo la presión de una gran prueba, cuando salimos de esa prueba, nuestro rostro brilla. Más o menos, según ha sido nuestra experiencia, pero nuestro rostro brilla. Y la gente podrá negar cualquier cosa, que la Biblia sea cierta, que el cristianismo es lo correcto, pueden negar todo eso, pero no pueden negar el carácter de un creyente que está lleno del Señor. No lo pueden negar. Y tampoco pueden negar la sal que pone en sus vidas. Muchas veces un creyente devoto llega a un grupo donde se está planeando algo malo o haciendo algo malo o hablando algo malo y todos quedan parados. La sal de la tierra somos los creyentes. Y entre más probados, entre más en la presencia del Señor estamos, por ser probados, más luz damos. Así que hay un propósito enorme, muy grande, o mejor dicho, grandioso, como se diría aquí, con las pruebas. En medio de la prueba, podemos, como el Señor Jesús, decidir seguir ese camino. Denos el agua donde nos dé. Y decidimos delante de Dios eso, buscando su gloria y buscando que su voluntad sea hecha. Entonces no decido hacer algo porque mis hermanos fallan. A veces los hermanos nos dan dolores muy fuertes y a veces
duelen más esos dolores que las que recibimos de fuera, pero eso no modifica el hecho de que yo tomo la decisión de continuar en el camino del Señor, en su voluntad, por causa de Él. Tampoco modifica mi decisión el hecho de que enemigos de fuera se pongan fieros contra mí, ni tampoco que Satanás quiera hacer lo que quiere hacer conmigo para que no lleve yo fruto. La decisión de hacer la voluntad de Dios a pesar de la gran prueba que tengo, la tomo delante de Dios. No hay actores humanos que la modifiquen y ni siquiera Satanás. La liberación de la prueba vendrá, seguro, pero quizá no inmediatamente. Quizá habrá que esperar al cielo. Pero el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, el clamor, todo eso serán suprimidos de nuestra experiencia eterna con el Señor. Está prometido y así será. Pero a veces también el Señor nos libera aquí de lo que le estamos pidiendo o de lo que nos está causando sufrimiento. En ese caso, quizás nos está preparando para otra experiencia superior. Pues, recordemos, hermanos, sobre todo cuando tenemos sufrimientos grandes, que es cuando uno ve solo 4 paredes. Y el Señor se cuida de que los suyos tengan esas experiencias. El Señor las permite, eso es una realidad. Pero en aquellos momentos tenemos que voltear a mirar a Getsemaní y ver todo lo que ocurrió allá y ver el triunfo de Getsemaní, que fue la cruz. Y que si al Señor le hubiera sido ahorrada esa copa, no tendríamos esperanza. Y de la misma manera, si el Señor nos ahorra un sufrimiento porque nosotros forzamos con oración o como sea, queremos forzar al Señor que nos quite la prueba, puede ser que el propósito que Él tenía con esa prueba no se cumpla. Pues sí, parece un poco temerario decir esto, pero recuerdo a Ezequías, que cuando el Señor le dijo que iba a morir, pidió 15 años más. Es decir, pidió que la copa le fuera quitada, el sufrimiento le fuera quitado. Y el Señor se lo concedió. Pero en esos 15 años cometió 2 de los grandes errores de su vida. Entonces, por eso pienso que es necesario pedir al Señor que nos ayude a resistir hasta que sea su momento para la liberación de la prueba. O que si no es su voluntad, quitarme la prueba en esta tierra, que me ayude a resistir hasta el final. Pues que el Señor nos ayude a mirar a Getsemaní.